¿Ya va? ¿Sí? Sí. Ah. Ujú. ¿Se oye eco o qué? Sí. Ah, sí. La radio no se va a cortar, pero ¿En YouTube? ¿Qué hora qué pasó? ¿Está bien? ¿En cuál no conecta? Ujú. Aquí lo tengo yo también. Aquí no aparece. Sí, aquí no aparece. Hubo un político argentino muy lúcido y visionario, pero conocedor de su tiempo, porque el mundo anglosajón nos ha sometido, nos ha sojuzgado y ha hecho que el mundo hispanoamericano, iberoamericano o latinoamericano, como usted guste llamarlo, se haya sometido, pero primero por la mente y por el deseo interno y por la sujeción intelectual y por el avasallamiento de sus conciencias a los anglosajones. Ese político argentino lúcido dijo algo profundamente inteligente y verdaderamente válido. Tengo miedo o tengo miedo de aquellos que nos quieren y hay que desconfiar de aquellos que nos quieren comprar. Pero tengo más y estoy más precavido de los que nos quieren vender. El traidor es el cáncer en el cuerpo nacional. No hay peor cosa que un traidor. Y es traidor quien en medio de guerra extranjera, de crisis y de peligro nacional, genera un conflicto interno con el propósito de que su facción, su partido, su grupo, sus amigos, triunfen en demérito del interés nacional. Cuando la patria está en peligro, todo está prohibido salvo dejarla perecer. México está en grave riesgo y no es gratuito el que algunos o algunas mentes preclaras y lúcidas prevean que el asunto de la invasión, de la intervención extranjera, no sea un asunto peregrino, no sea una idea sin sustento, y que los Estados Unidos, volviendo a lo que son, aunque nunca han dejado de serlo, sino mostrarlo con total desfachatez, puedan acudir a lo que en múltiples ocasiones han acudido, a la invasión, a la intervención. En días pasados se celebraba en México una reunión de la American Society. Y la American Society, una institución que no es sino injerencista y que no está conformada en México salvo con el único propósito de intervenir en los asuntos nacionales y sostener y favorecer los intereses de las grandes corporaciones de los Estados Unidos o de su gobierno, tuvo una reunión. El problema no es que exista una cosa que se llama American Society, que bueno, mientras estuviera conformada por extranjeros, me preocupo un poco menos, aunque debiera ser disuelta porque es un elemento dentro de México disolvente de nuestra nacionalidad y que trabaja para un Estado extranjero. Hace tiempo que se perdió la valentía y el patriotismo es valentía
y los mediocres siempre sostienen que nada se puede y que contra el poderoso no hay fuerza, no existe capacidad, no existen elementos que oponer, no hay posibilidad de victoria. El cobarde, el traidor, el mezquino y el mediocre. Lo peor del asunto es que la American Society no solamente opera como órgano de los Estados Unidos en México para velar por sus intereses y no los de México. El problema es que la presiden dos individuos con doble nacionalidad, a quienes desde ya pido el castigo, el primario, el elemental, el esencial, no del paredón, porque ya no existe, sino del retiro inmediato de la ciudadanía mexicana a estos pillos, que son yanquis y no mexicanos, pero que nuestra mediocridad, nuestra pusilanimidad, ha otorgado una nacionalidad que no merecen y que no es la suya. El cosmopolitismo estúpido y asqueroso del neoliberalismo, la dilución de la propia patria, de las costumbres, de las tradiciones, del propio ser nacional y las múltiples lealtades que nos llevan a la conclusión de que quien es leal a muchos no es leal a ninguno. Pues bien, no solamente existe esto, sino también la presencia de muchos mexicanos, si todavía esos pueden llamarse mexicanos, a las reuniones de la American Society y en particular a una cena de gala a la que acudió gente no solamente de la oposición, que quede claro, sino del propio gobierno mexicano. Así, y aunque no lo puedo pasar ahora, porque, y ustedes disculpen haber empezado tan tarde, no estamos en condiciones tan favorables ahora y hemos hecho lo que hemos podido, sin imágenes y empezando muy tarde, pero aquí presentes para que cuantos estén conectados y hayan tenido la paciencia de esperarnos se enteren de esto y quienes no nos puedan ver en diferido. El país, el diario El País, daba cuenta de la reunión de la American Society, asunto relativamente reciente, y denominaba esto injerencismo de gala. Larry Rubin, un individuo de múltiples lealtades, porque lo mismo favorece al Estado de Israel, a quien jamás condenará, que es ciudadano estadounidense y sirve a los Estados Unidos, pero se favorece de una circunstancia que es producto de la casualidad, no de la cultura, ni de la identidad, ni de la verdad, la nacionalidad mexicana. Y la cena con el embajador, ese agente de la CIA, que es un individuo que vino encomendado, encargado por Donald Trump para servir como espía, como agente de infiltración, de dilución, de caos y de descarrilamiento probablemente de todas las ideas nacionalistas. El embajador de los Estados Unidos, Marín, un individuo que ha trabajado en los servicios de inteligencia de los Estados Unidos en todo el mundo y que estuvo en la guerra del Salvador favoreciendo las peores causas y ordenando y facilitando el asesinato de quienes defendían al pueblo, ese individuo encargado por Estados Unidos para llevar a cabo esa labor, ha acudido a la reunión, a la cena de gala de la American Society y allá ha sido ampliamente festejado y aplaudido por los cobardes y los mediocres. Traidores. Hay de embajadores a embajadores, hay de presidentes de Estados Unidos a presidentes de Estados Unidos. Y hay momentos de tan graves, lo dice un diario extranjero, El País, en muy poco, de tan graves, en muy poco se parecen a eso llamado normalidad. Normalizar el injerencismo, normalizar la traición, normalizar la invasión y el dominio y normalizar la obediencia y el servilismo es de viles, es de cobardes y es de gente que no quiere a su patria. Pues bien, la American Society
ha dicho en múltiples ocasiones lo que quiere. Y ya sé que a ese lugar concurrió Anaya, y que fueron muchos panistas, y que fueron priistas, y que fue gente que ya sabemos de larga data que están en contra del interés nacional. Pero también fue Alicia Bárcena, ex secretaria de Relaciones Exteriores y ex embajadora de México en los Estados Unidos, según recuerdo, y hoy secretaria del Medio Ambiente, que ha sostenido diversas reuniones con los depredadores del ambiente para favorecer el establecimiento de empresas aún en los sectores estratégicos en contra de la soberanía nacional, contaminando lo que quieran contaminar. Este era el gabinete de gobierno. Y pedimos su destitución por haber servido en un acto simbólico, profundamente simbólico, a los Estados Unidos. Después, la señora dirá que iba a ver quiénes iban, como si fuéramos tan tontos para creer esa estupidez, que nos van a engañar ahora otra vez, diciendo que fue mandada para ver quién iba, cuando se puede hacer esto de forma diversa, muy sencilla, y mandar a quien sea. Porque esto implica la sujeción simbólica del gobierno mexicano a los Estados Unidos, en presencia de su embajador y de quienes dirigen la American Society. Alicia Bárcena, en un tuit reciente, bueno, dice que está comprometida con la igualdad entre quién y quién, entre quiénes, la desigualdad entre los Estados Unidos y México. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que sirve a la cantaleta estúpida de la falsa izquierda de la inclusión, la igualdad, el lenguaje políticamente correcto y todas esas tonterías que nos han distraído de la defensa de nuestra soberanía, de nuestra patria, de nuestros recursos y la lucha por los trabajadores y los campesinos. Falsa izquierda, traidora, falsas causas que olvidan a la patria y al interés nacional. En fin, progres buena ondita, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a quien sino a traidores hemos dejado trepar hasta los puestos más altos de la Cancillería para desmantelar nuestra diplomacia nacional mandando un montón de mediocres, de cobardes y de traidores, incompetentes además. Exsecretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores y exsecretaria ejecutiva de la CEPAL-ONU. ¿Quién que sirve a los organismos internacionales inoperantes que no han parado una sola guerra, no han detenido una sola guerra y no se aprestan a defender en lo más mínimo los derechos humanos y las garantías de mucha gente que sufre en todos lados? La hipocresía de la agenda aquella de George Soros o del Foro Económico Mundial de Davos, la hipocresía de la ONU, la hipocresía de todos que hoy ven caer bajo las balas a los niños, a los civiles desarmados, a las mujeres en Gaza, por el solo delito de ir a pedir algo de comer, de beber y con qué curarse después de que todo cuanto tenían ha sido destruido. Pues ahí servía Alicia Bárcena, que además, es interesante decirlo, la American Society de México, of Mexico, hay que decirlo correctamente, se reúne con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 3 de junio de 2025. Ya venían los problemas, ya venía la complicidad y ya venía la tensión a esta organización con la que ningún secretario se tiene que reunir porque no es obligatorio, porque no se trata de la Embajada de los Estados Unidos ni de ningún órgano oficial. En fin, siendo órgano oficioso, atendida por la secretaria Alicia Bárcena, que no acaba de resolver el problema del amoníaco, la instalación de plantas depredadoras, que no acaba de tener el valor y la dignidad para acabar con Calica, y que como todos en este gobierno, en el que sea, como muchos otros, trabaja en contra de México
en la mediocridad y la inoperancia, en la cobardía, porque a fin de cuentas, a todos aquellos que dicen es que no se puede, es que Estados Unidos es una gran potencia, ¿para cuándo la valentía? ¿Para cuándo decir la verdad? ¿Para cuándo la lucha? ¿Para nunca? ¿Estamos vencidos de antemano? Sí, para los cobardes. American Society de México, AMSOC, lleva a cabo una sesión estratégica del Public Affairs Task Force, así con la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, doctora Alicia Bárcena, en la que participaron directivos de empresas de los sectores automotriz, financiero, energético y farmacéutico. No sabrá la señora doctora Alicia Bárcena que la American Society nos ha dicho que debemos ser trompistas, que debemos servir a los Estados Unidos y que su candidato se llama o se apellida Verástegui, un individuo absolutamente pedestre e ignorante al estilo de Trump. A mí qué más me da que defienda o diga defender principios que comparten muchos mexicanos cuando ataca a otros que también compartimos muchos mexicanos y que son la soberanía nacional, el patriotismo y la defensa de nuestros intereses. A estos desequilibrados y profundamente ignorantes y serviles de gobiernos extranjeros no hay que darles ni agua, porque al enemigo ni agua y al traidor menos. Pero Alicia Bárcena le da juego aquí a esta organización. Y así sigue tuiteando o mandando en ex, por ejemplo, esto: encabecé hoy una fructífera reunión con el Council of Foreign Relations, peor aún, uno de los peores think tanks, centros de pensamiento o de conspiración del gobierno de los Estados Unidos, para presentar prioridades del sector ambiental. Explíqueme usted, señora Bárcena, que va a consultar con el Council of Foreign Relations la política medioambiental de México, porque seguro le van a decir a usted que deje a Calica. Seguro le van a decir a usted que las mineras canadienses deben seguir explotando nuestros recursos y depredando nuestros recursos hasta que ya no haya más. Seguramente le van a decir eso. Usted no tiene necesidad ni de ir a la American Society, ni de ir al Council for Foreign Relations, no tiene que ir a nada de eso. Tiene que limitarse a servir y a gobernar para los mexicanos y estar atenta a los intereses de México. Para presentar prioridades del sector ambiental, coincidimos, y va a coincidir con el Council of Foreign Relations, en la relevancia de fortalecer me sale automáticamente, instintivamente, la cooperación con la sociedad civil para una agenda ambiental binacional. Pues bien, la sociedad civil no existe, es la de Claudio X González y la de los enemigos de México. Pero peor aún, ¿por qué vamos a tener una agenda bilateral en ninguna materia binacional? ¿Por qué? Si los intereses de Estados Unidos están clarísimos y no son los nuestros. Esta señora no se ha enterado desde hace mucho tiempo que nos robaron el panel del maíz transgénico y nos obligaron a comprar su basura. Que cada vez que pueden nos dañan, nos atacan, nos agreden. Que hemos sufrido una andanada desde hace unos meses que parte de la discriminación y el racismo profundo y el ataque hacia nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos. Su persecución y el irrespeto flagrante a sus garantías individuales y derechos humanos. No hay libertad de nada. No hay proceso, no hay absolutamente nada. Las amenazas de encerrarlos en Alcatraz de los cocodrilos. La amenaza de revocar visas y todos los políticos mexicanos y pedir su extradición. La exigencia de narcotraficantes mexicanos cuando ellos trafican, lavan dinero y hacen lo que quieren. La amenaza de aranceles un día sí y otro también. La exigencia de que renegociemos el Tratado de Libre Comercio en 2025 y no cuando tocaba realmente renegociarlo en 2026. Y así, pasando porque los propios políticos de alto nivel de Estados Unidos digan
que somos sus enemigos y que estamos al nivel de por ejemplo, de Irán. Todo eso no le es suficiente a los traidores y a los mediocres y a los agachones. Porque entonces hay que hacer agendas binacionales de no sé qué cosas, no con el gobierno de Estados Unidos siquiera, ni con la embajada, con el Council of Foreign Relations y con la American Society. Si usted no está cansado de traidores, yo sí. Y nosotros debemos exigir que nuestro gobierno se purgue de traidores, porque el traidor es un cáncer. Y perdónenme que sea tan expreso y tan duro y a veces brutal. Pero si no se es así y se es tibio y mediocre, no conseguimos nada. Y así, por ejemplo, tras esta señora fabulosa que acude a la cena de gala a la que organiza la American Society en México, en un homenaje al embajador injerencista, al espía que nos han mandado, al brutal miembro de los marines y que ha estado en todo el mundo espiando y desestabilizando. Además de eso, hay que ver lo que dice la American Society. Ven ustedes que hay elementos profundamente mediocres que son resultado de la deficiencia de formación en Morena, que no ha formado cuadros, y lo acuso desde aquí, y acuso esa cúpula que ha dejado de cumplir con su obligación, y a ese falso instituto de formación que se convierte en instituto de deformación, y soy clarísimo para que no se me diga nada, y que ha dado a luz a individuos que se han corrompido profundamente de la forma más acelerada, más veloz que haya existido en México. Al contacto del poder y del dinero, estos mediocres han pasado de formar parte de las clases populares no por convicción ni por conciencia de clase, sino solamente por carencias materiales, a amar el dinero y el poder de forma desmesurada y entregarse porque carecen de principios. ¿Cuántas veces dijimos que lo que había que formar o en lo que había que formar eran en los principios, en los ideales, en las virtudes, en la resiedumbre, en la resistencia, en el patriotismo? No, claro que no. Había que formar en el mundo woke estúpido, que es copia, es calca del modelo estadounidense y de lo que ellos imponen. Aunque se diga lo contrario, yo reto a quien sea a probarme lo contrario. Pues bien, hemos dado a luz a individuos como este. La American Society of Mexico dice: concluimos con éxito nuestro primer encuentro formal con el senador Emanuel Reyes Carmona. ¿Quién es este tipejo? Presidente de la Comisión de Economía en el Senado de la República. Aclaro, cuando he denunciado a un individuo de Aguascalientes que es un megalómano y que solamente es un mediocre que quiere acumular dinero y que no tiene ideales, se me dice que envidio la riqueza que ha acumulado esto de cuando acá, en el movimiento, en el partido, en el proyecto de transformación, se hace tanto elogio del éxito de los neoliberales. Pues claro que los que tenemos algo más no envidiamos esa basura. Pero bueno, aquí viene esto. Este señor, senador, un escuincle, Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía en el Senado de la República, es gran amigo de la American Society of Mexico y le publica todo. Ahora ya se ha retractado porque además es cobarde. En este diálogo constructivo coincidimos en la importancia de fomentar la cooperación y el entendimiento mutuo entre México y Estados Unidos, con el firme compromiso de impulsar el fortalecimiento económico de ambos países. Sabemos que no es así. En American Society of Mexico seguimos apostando por la colaboración estratégica que genere valor y crecimiento para nuestras naciones, en las que el caniche Emanuel Reyes Carmona toma participación, obedeciendo al amo estadounidense. Bueno, pues aquí otra noticia. Aplicación del derecho, dice el sabio, el aristotélico, el socrático, el hegeliano, el exquisito filósofo, poeta, dialéctico
Emanuel Reyes Carmona, o Tentote, aplicación del derecho debe interpretar, incluir y transformar a la sociedad que no sabe nada. Y en fin, el 17 de julio de 2025, el presidente de la Comisión de Economía, Emanuel Reyes Carmona, subrayó que en la aplicación del derecho no se pueden repetir viejas prácticas. ¿Qué está diciendo este? Sino nada. Sino que en la actualidad esta disciplina, ¿cuál disciplina? Que es una ciencia, el derecho, debe ser capaz de interpretar. El derecho no interpreta. Interpreta el intérprete. Interpreta el derecho. Pero como no hay pensamiento y no hay cultura, este no sabe nada. Y por no saber, no sabe nada. Esta disciplina debe ser capaz de interpretar, incluir. ¿Incluir qué? ¿Qué incluye? Si todo está incluido, es decir, el mismo derecho. Y también transformar a la sociedad. Bueno, vamos a ver cómo transforma el derecho a la sociedad, eso que llama él una disciplina, durante la conferencia magistral, porque además son conferencias magistrales de verdaderos salvajes. El derecho en la posmodernidad. El señor Emanuel Carmona no se entera, no se ha dado cuenta porque no lee nada, que la posmodernidad es cosa del pasado. Y que Lyotard y Derrida y todos los posmodernos y el mismo Foucault ya murieron. Y que eso es cosa de los 70 o de los 80, pero estamos en las cavernas. Bueno, vamos a hablar con el señor Sabiondo del derecho en la posmodernidad, que impartió el doctor Silvino Vergara Nava, otro señor que, bueno, conozco, pero bueno, eso es lo que hay. El senador señaló que esta rama del conocimiento, que el derecho es una rama del conocimiento, según el señor, necesita mecanismos más ágiles. Vaya, forma pedestre y mediocre de hablar. Flexibles y participativos, a eso han reducido el derecho. Que lo mantengan conectado con las transformaciones de la sociedad, nada, no saben hablar. Subrayó que en la posmodernidad, eso que ya pasó, hoy estamos en otra etapa, ya no existe una sola verdad, no, existe la que se les pegue la gana. La mía, la tuya, la del otro, y el derecho ha dejado de ser el mundo del deber ser, porque el deber ser kantiano, y que si las normas implican, significan, determinan una obligación, al señor le parece que no. Porque entonces de ahí viene la corrupción, porque la norma es una verdad entre tantas, y a mí es otra y obedezco lo que se me da la gana. Es el problema de llevar a tontos al poder. Sino que hay distintas voces que históricamente estaban silenciadas. ¿Cómo es todo eso? Hay un silencio profundo en el derecho y que hoy exigen reconocimiento. Si lo exigen o no, ese es problema de ellos. Como la comunidad LGTB, las personas con discapacidad y los pueblos originarios, entre otros. Muy a la moda el señor. Esa diversidad, entre comillas, nos obliga a construir un derecho más plural, con lentes interculturales. En eso está el señor mientras traiciona a México, claro, porque en la American Society no hay interculturalidad, hay imposición del mercado y del poderoso, del imperialismo contra el que él no lucha. Incluyentes, vamos a emplear el lenguaje del imperio, de género y de derechos humanos, lenguaje del imperio y gerencial y de las universidades de los Estados Unidos. El derecho posmoderno, no hay derecho posmoderno, señor, hay derecho. Y la posmodernidad, como ya le informé a usted, ya se acabó, ya eso murió. Debe pasar por el tamiz de las reglas de reconocimiento, cambio de adjudicación social. Toda esta jerigonza y esta jerga para tontos que enreda y que no dice nada. Peor que Cantinfleo, porque Cantinflas era simpático y este no. Enfatizó el legislador. Reyes Carmona apuntó, además, que el derecho tampoco puede considerarse como un lenguaje exclusivo de juristas. Pero el derecho no es un lenguaje, señor, pero bueno, se expresa así. O expertos, no. Cada quien puede, como él ya lo dijo antes, tener su verdad, que probablemente es una verdad distinta a la verdad jurídica. En consecuencia, ahí están las normas, pero yo me doy las mías y que viva la anarquía.
pues debe actualizarse como una herramienta de poder. Ahora el derecho es una herramienta de poder que cuide lo que dice, porque muchas veces y sobre todo es una herramienta contra el poder omnímodo y arbitrario, pero este tonto no logra salir. Es un límite contra el poder arbitrario de la autoridad, que tiene a su mano el gobernado para limitar a esta, sus abusos y sus arbitrariedades. Y entonces debe socializarse como una herramienta de poder cercana a las realidades sociales. Demagogia, nada. En este contexto, la labor legislativa debe ser cada vez más dialogante con la academia. Es que es una vergüenza todo esto. Con los movimientos sociales, ¿cuáles ya no existen? Con la realidad, ¿cuál si usted dice que la realidad es su verdad, mi verdad y la verdad de todos y de quien se le dé la gana? Con una generación de jóvenes cada día más lista. Bueno, hombre, no voy a criticar, porque he criticado a veces a los jóvenes pobres, son víctimas de esta situación. ¿Más lista para qué? Según él, para poder participar en los retos que enfrentamos como sociedad. Más lenguaje neogerencial. Por su parte, aquí el sabio, el doctor señor Silvino Vergara Nava, catedrático, asesor y experto jurista con larga trayectoria, sostiene esta perla quevediana, sostuvo que en la posmodernidad, ese también está atorado en la posmodernidad, el derecho siempre llega tarde. No, es que hay que correr, hay que acelerar, hay que mover. El derecho tiene que acelerarle porque está llegando tarde. ¿A qué? Adaptarse a los caprichos de cada quien. Y luego cada quien hace lo que le da la gana y le quieren oponer una norma que es firme, fija y aceptada por todos, legislada, aprobada. ¿Pero cómo? Si el señor narcotraficante tiene otras ideas. Y su verdad, como dice el señor Carmona, es otra. Su verdad es que lo que hace está muy bien. Y dígale usted que no. ¿Cómo le va a decir si no hay ninguna verdad que cada quien tiene su verdad? Y entonces, pues primero ocurren los hechos que requieren una regulación. Ha descubierto el agua tibia y el hilo negro. En lugar de que las normas prevengan diversas situaciones, así cualquiera. Explicó a los invitados que la doctrina mexicana del derecho actualmente atraviesa una crisis. No, los que atraviesan crisis son los llamados juristas. Pues los textos para educar a los alumnos fueron elaborados en las décadas de los 70. No, es que la verdad, o sea, la verdad y la inteligencia no dependen de que los textos se hayan hecho hace 6 meses. Y no se va a educar a alguien mejor porque el texto es de 2025 o 2024 que de 1960. Eso es de tontos. Mientras que los nuevos libros en la materia nadie los lee. Bueno, debido a ello, subrayó en nuestro país, ojalá leyeran los antiguos, tal vez los de Gallo, Justiniano y los juristas romanos. Subrayó en nuestro país se tropicalizan, palabreja utilizada por neoliberales, que estamos en el trópico o qué. Es decir, tenemos que adaptar a nuestra barbarie y a nuestro salvajismo tropical, caluroso y caliente, las magníficas ideas del mundo anglosajón. Las instituciones, es decir, se copian modelos de otras naciones, que es lo que quieren hacer ellos, como Estados Unidos o de la Unión Europea, y se adaptan medianamente cuando debiéramos adaptarlas extraordinariamente bien. ¿Y por qué no hacerlo nuestro? ¿Y por qué no renunciar a esa sujeción, a esa subyugación, ese sometimiento al pensamiento de otras naciones? ¿Y por qué no pensar con dignidad y con fuerza y determinación que somos dignos y suficientes para pensar, para hacer lo que nos conviene a nosotros? Mentes colonizadas. Aunado a ello, señaló que el Estado es el primero que incumple la ley. Bueno, por ejemplo, para castigar o perseguir la corrupción, problema que consideró no se puede resolver de forma inmediata por su magnitud, a pesar de que se combate diariamente. Cada 24 horas se está combatiendo. Dicho problema está en el sistema jurídico, o sea, la corrupción está en el sistema jurídico, dice él, está en las facultades discrecionales de la autoridad. Este señor no conoce la Constitución, ni el artículo 14 ni el 16.
y en que a veces se redactan mal las leyes. Bien. Muchas de las veces el sistema jurídico tiene esos errores que permiten estos problemas de corrupción. O sea, vamos, que las leyes permiten los problemas de corrupción, ¿no? Los problemas de corrupción no son problemas de corrupción, es la corrupción misma y se corrompen los individuos. Si la ley no es suficientemente sólida, no castiga al individuo, en la mayoría de los casos no es la ley, sino la autoridad que aplica la ley o no la aplica por corrupción. Y bueno, como en la cena a la que fue este señor, este sabio que se hizo asistir de un jurista para decirnos estas maravillas, estos sapientísimos consejos, en esa cena, según reporta la jornada, el 25 de julio de 2025, busca Estados Unidos retomar la senda de la libertad. Lo dice el embajador Johnson en cena copatrocinada por Salinas Pliego. Evidentemente, la senda de la libertad pasa, por ejemplo, por el ocultamiento de la lista de Epstein, ¿no? Por decir un día que ya no existía, que existía esa lista y muchas videograbaciones, y a las semanas decir que nunca existió. Y que todos aquellos cuantos estaban en eso practicando conductas innombrables, criminales, inmorales, decadentes, degradantes, en contra de la parte más débil y más importante de nuestra sociedad, de los niños, no iban a ser ni serán nunca sancionados y se mantendrán en la impunidad, porque antes están otras cosas. Pero la cena de la American Society, claro que adivina usted cómo se juntan todos y ya están en el mismo lugar, afortunadamente. Espero que lleguen más, de dentro del gobierno, de fuera del gobierno y de todos lados. Fue patrocinada por Salinas Pliego. La American Society de México invita al evento en honor del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y su señora esposa, Alina Arias Johnson. Y allí, tanto Salinas Pliego como la oposición, como miembros del propio gobierno mexicano, aplauden y se someten a los dictados del embajador de los Estados Unidos y por tanto a los Estados Unidos, y van a aplaudir a aquellos traidores de doble nacionalidad que quieren crear un partido que se llama el Partido Republicano Mexicano, Partido Mexicano Republicano. El propósito de Estados Unidos de retomar el camino de la libertad con derecho, justicia y oportunidades económicas no será fácil ni ocurrirá de inmediato, aseguró el embajador de este país en México, Ronald Johnson, en una cena de gala organizada por la American Society con el copatrocinio del empresario Ricardo Salinas Pliego, doblemente traidor, no solo por impagar impuestos y explotar al trabajador mexicano, a los migrantes y ser un cáncer interno, sino porque ahora sirve a los extranjeros. Después de señalar que es un orgullo ser parte del gobierno de Donald Trump, el diplomático comentó que también se trata de una nueva era en la política exterior, la cual está impulsada por un propósito muy claro, una responsabilidad compartida y un compromiso con un futuro más fuerte, seguro y próspero para Estados Unidos, pero también con nuestros socios y aliados, que no somos nosotros, porque recordemos que el propio gobierno de Donald Trump, a través de sus funcionarios, nos ha dicho que somos enemigos de los Estados Unidos. Y no combatimos al fentanilo y nos quieren aplicar un 30% de aranceles. Y además, nos acusan de todo. Pero habráse visto indignidad más grande de todos cuantos acuden a esta cena, que a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos nos humilla, habla mal de nosotros, somos carne de denostación y constantemente víctimas de sus dardos, todavía existen mexicanos tan serviles, tan viles, tan bajos, que acuden al lugar en donde el amo, aquel que nos ha humillado, todavía pretende humillarnos más. En fin, que así están las cosas.
Y en el evento en el que se proyectó un video para ensalzar a Fundación Azteca, ven ustedes, ¿qué hace una secretaria del gabinete federal aquí, en donde al sinvergüenza de Salinas Pliego se le ensalza y a su Fundación Azteca? Johnson comentó que el camino no será fácil. No todo es fácil y no será todo gratis ni indoloro. Claro, lo pagaremos todos nosotros, ellos no. Pero es algo que debemos hacer. Vienen los amos a darnos instrucciones y van los nuestros a recibirlas y acatarlas y a someterse. Consideró que países como China intentan imponer su control financiero. El control financiero es control anglosajón, no chino. Entérense todos. La gran banca y los fondos de inversión son de ellos. ¿Y qué hace BlackRock o Vanguard o State Street? ¿Y qué hace el gran entramado financiero donde se lava el dinero de todo el crimen del mundo y desde donde se cometen todos los crímenes del mundo, como crisis falsas, como muchas otras cosas? Considero que países como China, repito, intentan imponer su control financiero y una mayor dependencia económica, como si no la tuviéramos suficientemente de los Estados Unidos y de la cadena de suministro. Interesante esto, porque su cadena de suministro se ve en riesgo en la guerra contra China. En consecuencia, por eso quieren incluir en el Tratado de Libre Comercio un capítulo especial de minerales estratégicos, que ese es uno de los objetivos mediatos de esta andanada y de estas presiones, que nosotros cedamos y aceptemos esto. Para ser proveedores de materias primas en forma más extensa, baratas, sin ningún riesgo, y sirviendo a su cadena de suministro, la nuestra no importa. En algunos lugares de nuestro propio hemisferio occidental. Retomar el camino de la libertad con derecho, justicia y oportunidades económicas no será fácil ni ocurrirá de inmediato, pero es una causa noble para el mundo libre. Sepa usted qué es eso del mundo libre, no lo sabe nadie. Paso a paso es una causa que debemos ganar y luchando juntos lograremos ese objetivo, incluyendo a los caniches, a los serviles que han acudido allí a escuchar las indicaciones del embajador de los Estados Unidos. Horas después de que el mandatario estadounidense Donald Trump, horas después, solamente horas después, de que el mandatario estadounidense Donald Trump, la jornada, algunos dicen que estoy haciendo publicidad al financiero, porque tienen mentes cerradas. No entienden que hay que consultarlo todo, hay que leerlo todo, hay que saber qué escribe el enemigo, hay que ver que existe verdad, aún incipiente, aún primigenia en algunas cosas del enemigo o de aquellos que nos han adversado. Pero claro, vivimos en un mundo tan cerrado y tan pequeño y nos decimos profundamente politizado que bueno, hay que saber todavía lo que nos falta. Después, horas después de que el mandatario estadounidense Donald Trump envió una carta para anunciar aranceles del 30% a productos mexicanos que se envían a su país, el diplomático consideró que la colaboración entre el gobierno de la Unión Americana y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido excelente. Usted lo entiende, yo no, pero los traidores menos. Estamos trabajando para asegurar la frontera, es decir, para expulsar después de la persecución, o no expulsar, sino encerrar en una cárcel, sin juicio, sin garantía de audiencia, sin nada, a nuestros conciudadanos. Y perseguirlos y acosarlos y tomarlos prisioneros sin órdenes de aprehensión por el solo hecho de haber ido a trabajar, presas y víctimas del empobrecimiento de este país nuestro, que se llama México, por culpa de los gobiernos neoliberales a los que ellos impulsaron y por el Tratado de Libre Comercio del que ellos se beneficiaron y del que el gobierno actual dice que es una maravilla. Bien. Pues después de todo eso, hay que ir con los señores porque colaboramos con ellos, son nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros valedores. ¿Qué no lo ve usted? Estamos trabajando para asegurar la frontera, ellos la suya, desmantelar las redes criminales y las suyas para cuándo, porque son una plaga para todos, las suyas y su sistema financiero lavador de dinero y las armas que nos envían y todo eso.
para detener el fentanilo, para combatir la migración ilegal y para detener la trata de personas. ¿Cómo les interesa eso mientras apoyan al criminal Estado de Israel y en Siria respaldan al terrorista por el que ofrecieron recompensa hace poco tiempo de ISIS, de Al Qaeda? Este sí es un presidente decente y demócrata. Uno que jugaba con las cabezas, jugaba fútbol con las cabezas que previamente había cortado. Qué bien. Queremos una frontera que funcione ¿cómo? A favor de ellos. Una que esté cerca de la delincuencia, y la actividad ilegal. Claro, ellos están muy cerca de la verdadera delincuencia, pero que también nos fortalezca y contribuya al bienestar de la gente de ambos países. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Por su parte, Larry Rubin, un individuo nefasto que tiene doble nacionalidad, y exijo desde ya y empecemos la campaña para exigir que se prive de la doble o de nuestra nacionalidad mexicana a los traidores y a los que tengan doble nacionalidad. Basta de dobles nacionalidades. No hay dobles lealtades, hay una sola, a la patria. Dirigente de la American Society de México, Larry Rubin, comentó que el arancel de 30% que se puede llegar a aplicar a partir del 1 de agosto, y lo dice este cínico, que se dice mexicano, es una consecuencia directa de la falta de acción efectiva en temas, tampoco sabe hablar, que impactan, tampoco sabe hablar. No solo el comercio, sino también la salud, la seguridad nacional de Estados Unidos y México. Nos van a establecer una pena, una sanción, un castigo, 30%. Por eso, y él dice que es mexicano y está en contra de México. Apuntó que la lucha contra el fentanilo, el crimen organizado y el respeto, y leas esto que lo vienen repitiendo desde hace tiempo, a los compromisos firmados en el TEMEC ya no pueden esperar. Contralínea, como acontece que la señora Alicia Bárcena dijo que gestionó visita del embajador de Estados Unidos a Tijuana en cena de gala de derechistas, lo dice así, y se refiere a esto. Ella estuvo en esto y es miembro del gobierno mexicano. Yo tuve la oportunidad, dice Alicia Bárcena, la iglesia en manos de Lutero, embajadora de México en los Estados Unidos, de conocer al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, en ese sábado de una cena. Ahora van, como buen cobarde o buena cobarde, después de haber ido, a decir que quién sabe si era su presencia material o espiritual, si era un espectro de ella o un doble ser que, como el señor Jekyll y Mr. Hyde en doble personalidad, acudía contra su voluntad, impulsada por el ansia de hacer el mal, sin que ella lo deseara, a esa cena en la que se conspiraba contra México. En ese sábado de una cena que lo fui a buscar, la señora fue a la cena a buscar a Ronald Johnson. Creo que sí. No lo puede ver en la embajada de los Estados Unidos, no lo puede citar a su secretaría, no puede tener otro contacto. Hay que ir a una cena de gala a buscar al embajador de Estados Unidos, una ministra, una secretaria de Estado. ¿Y para qué lo fue a buscar? Porque al día siguiente iba a Tijuana y a mí me interesaba mucho que fuera San Antonio de los buenos y de los malos también. Y fue, y creo que eso ha ayudado mucho también. ¿A qué? Es que las explicaciones son tan mediocres y tan cobardes que esta gente merece la destitución. Ya estuvo bien. Aseguró la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Alicia Bárcena. Ello en un contexto en el que ha sido fuertemente criticada por asistir, vaya, no era para menos, a un acto no protocolario, una cena de gala privada a la que no tenía por qué asistir, el pasado sábado 12 de julio, organizada por la American Society of Mexico, en honor al embajador Johnson, y a la que asistieron sobre todo representantes de la derecha y la ultraderecha. Ya se me quedan todas estas publicaciones cortas porque ya no saben que no hay en el mundo ni derecha, ni izquierda, ni ultraizquierda, ni nada. Es el sistema contra todos. En esa cena patrocinada por el empresario Ricardo Salinas Pliego, en la que está una secretaria de Estado, la titular de la Semarnat compartió mesa con el senador del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya. ¿Qué esperan para despedir a esta señora?
¿Qué esperan? Además, a ese acto asistieron opositores a la 4T. Y en fin, ya habla de Jorge Romero, de Kenia López Rabadán, de Lorenzo Córdoba, de José Ángel Gurría, etcétera, etcétera. Aquí el inefable, el bailarín, el desnudista Sergio Mayer, que se les dijo en innumerables ocasiones que había que impedir que llegara a este sinvergüenza. Este pobrecito insustancial, frívolo y tonto, que no tiene nada que hacer allí, como muchos otros. Pero claro, es que hay que ganar elecciones, Morena. ¿Para qué? ¿Para gobernar? No. Para ganar elecciones, para tener el poder. ¿Y gobernar cómo? ¿Y con qué gente? ¿Y con qué capacidad? ¿Y con qué determinación? ¿Y con qué ideales y principios? No importa, hay que ganar elecciones. Muy bien, los felicito. Y bueno, aquí, y el baboso de Manuel Reyes Carmona, porque no puedo decirle de otra manera. Uno de los desafíos de México, dijo, es que estemos importando llantas usadas de Estados Unidos. Hay gente brillante. Vaya que hay gente brillante. Es uno de los grandes desafíos de México, escúchelo usted, es que estemos importando llantas usadas de Estados Unidos. No es la recuperación de la soberanía energética, no es el maíz transgénico, no es que hayamos perdido el panel, no es la construcción de una industria nacional. Escuche usted bien, el verdadero problema de México no son los pobres, no es la diferencia grandísima de renta, no son los multimillonarios que no pagan impuestos, no, es que estamos importando llantas usadas, vaya. Hay que centrarnos en eso. Entonces hablamos con él, Ronald Johnson, para decirle que queremos parar esa importación de llantas usadas. En eso estaba la señora Alicia Bárcena, viendo si importábamos o no importábamos llantas usadas. Bien, por eso una secretaria de Estado va y busca una cita y se va a plantar en una cena de gala, porque no puede esperar a resolver el problema de las llantas usadas. Entonces hablamos con Ronald Johnson para decirle que queremos parar esa importación de llantas usadas. Bien, buen argumento para ir, ¿eh? Pésimo para defenderse. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que Alicia Bárcena, y bueno, ahí vamos a la de siempre. Señora presidenta, ¿qué necesidad de defender a estos? A uno, a otro y a otro. Yo le recomiendo que no, que ya pare, porque esta gente la va a arrastrar. Expresó que Alicia Bárcena es una extraordinaria mujer. Yo no veo lo extraordinario, extraordinariamente traidora, extraordinariamente sinvergüenza, mediocre y vil. Y si ella lo deseara, podría ser una gran secretaria general de Naciones Unidas. ¿Por qué no presidente interplanetaria o de la galaxia? Total, ya cualquiera puede ser lo que sea. No sé si lo ha pensado todavía, pero es mi opinión personal. O se quiere deshacer de ella, o está profundamente equivocada sobre lo que es esta señora. Pero bueno, Contralínea dice algo que me preocupa. Claudia Sheinbaum dice comprar menos a países sin tratados y más a Estados Unidos. Propone Sheinbaum para evitar aranceles. Bien, más sujeción a los Estados Unidos. Claro, es que somos antineoliberales, somos patriotas, somos nacionalistas, queremos nuestra soberanía y nos gusta. Pero eso nada más como de paso, de pasadita, que nos humillen, que nos injurien, que persigan a los nuestros, que nos digan que somos enemigos suyos, que nos amenacen un día sí y otro. No soy tonto, sé que existe el pragmatismo, pero de pronto siento que estamos cruzando una línea muy delgada y peligrosa y que ya no hay retorno. Y en fin, aquí tenemos, bueno, aquí está cosas ya delirantes, conferencias magistrales en la UNAM de la ínclita y sapientísima Alicia Bárcena, en Grandes Maestros, y la doctora secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el 1 de julio de 2008, analizará algunos de los grandes temas de nuestro tiempo. Nos salió filósofa, cuya vigencia se hace más notoria en tiempos de pandemia, eso lo decía entonces, cambio mundial de época que se manifiesta en transformaciones de alcance global, como el giro geopolítico con China, etcétera, etcétera. Y dice cosas, unas perlas como estas.
La comunidad internacional ha llegado al consenso sobre la urgencia de repensar el estilo de desarrollo. Lo demuestra en la Agenda 2030 que quiere impulsar, que ese no es el antiguo estilo de desarrollo, es el nuevo del amo Klaus Schwab. Para el desarrollo sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en el marco de Naciones Unidas es muy moderna. Quiere realmente la transformación, quiere otra cosa. Por ejemplo, obedecer al Foro Económico Mundial de Davos. Como lo usted. Y el acuerdo sobre el cambio climático. El diagnóstico de América Latina y el Caribe nos indica que la región en términos de ingresos, después de África subsahariana, es la región más desigual del mundo. Pero esta desigualdad no solo se expresa en una alta concentración de los ingresos, sino en la carencia de derechos económicos y sociales universales, cuyo origen está en una cultura del privilegio arraigada. Simple y sencillamente, hay que hacer pagar impuestos a los que no quieren pagar y hay que hacer cumplir sus obligaciones y dejar de darles privilegios, prebendas, concesiones, contratos públicos. Aquí está el temario de esta señora, que bueno, ni lo lea usted, no se preocupe, no se pierde de nada. Y viene lo otro. El Partido México Republicano, que así se llama, que encuentra su matriz precisamente en la American Society y su respaldo. ¿Se ríe usted de que algunos delirantes quieran construir un partido trompista en México? Yo también me reía. ¿Se ríe usted del farsante Verástegui? Yo también me reía. Y me parece que es un individuo profundamente ignorante e incapaz de hacer política. Pues ya no se ría. Porque Estados Unidos, después de lo que ha sucedido, es capaz de hacer cualquier cosa. Y si cuenta con traidores, más. Además, hemos visto llegar a tantos incompetentes, a tantas nimiedades y nulidades, a tantos insignificantes que ya no me extrañaría nada. La organización comenzó su registro como partido político ante el INE, afirmando que serán una opción de derecha. Pues yo no sé si serán de derecha, de centro, de izquierda, de arriba o de abajo, pero sirven a los intereses de los Estados Unidos. Entre las organizaciones que han expresado su interés por convertirse en partido político está el denominado México Republicano, el cual en sus redes sociales se ha expresado a favor de las políticas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y es un partido que se dice mexicano, y del Partido Republicano de ese mismo país. Vaya usted a ver que después de tantos años y de los traidores que entregaron Texas y de los que nos traicionaron en la guerra de 1847 y de los que fueron a entregar nuestro territorio y de los que han sido serviles en toda nuestra historia, todavía nos deparaba la vida y el destino sorpresas, como encontrar traidores nuevamente del mismo signo o peor aún. ¿Qué es México Republicano? Actualmente México Republicano opera como organización. Sin embargo, el 10 de enero pasado, su dirigente, ¿quién es este tipejo? Juan Iván Peña Neder, comenzó el trámite para registrarse como partido político al Instituto Nacional Electoral. ¿Y quién es este tipo? Tuit o ex de Juan Iván Peña Neder. Aquellos que con sorna, no, con mucha preocupación lo digo en serio, creen que el conservadurismo pro-norteamericano en México no puede constituir un partido y gobernar, vive en otra, le corrijo a este ignaro, viven, plural con plural, singular con singular, concordancia sintáctica. Vive en otra realidad, además de lógica, carece de datos o carecen. ¿Les duele? Ni modo. Gobernaremos, si se los permitimos los patriotas, porque ya estuvo bien de traidores y de mediocres. Entonces hay un conservadurismo pro-norteamericano en México y cuando, aunque sea conservadurismo que sea pro-mexicano, que haya derecha o izquierda y que cualquier partido, sea de la ideología que sea, le sea exigido velar por el interés de México y no por ningún interés extranjero. Estos son traidores a los que hay que parar. Y así tiene usted que este individuo, pues vea usted quién es.
y vamos a ver grandes cosas, porque, por ejemplo, el mismo Juan Iván Peña Neder, que es un individuo de oscuro pasado, y si luchamos de más oscuro futuro, rechazamos la injerencia de extranjeros venezolanos en la formación de nuestros jóvenes, pero no de Estados Unidos, no de la única potencia injerencista que nos ha robado más de la mitad de nuestro territorio y que nos ha tenido en las circunstancias en las que estamos. Ah, pero los comunistas venezolanos o cubanos que se vayan lejos. Nosotros queremos ser profundamente capitalistas y además siervos, esclavos del sistema. ¿Y qué pasa con esto? Este señor fue fundador de las redes progresistas, de redes sociales progresistas, ligadas con algún ex secretario de Estado ya difunto de Salinas de Gortari, Manuel Camacho Solís, y de su alumno Manuel Ebrard. Pues bien, Marcelo Ebrard también favorecía esto y era amigo del Bester Gordillo. Vamos diciendo ya las cosas como son, ya fuera máscaras. El Universal dice que el INE reconoce al yerno del Bester Gordillo como líder de redes sociales progresistas, pues este señor se puso en contra, Iván, que se me olvida su nombre, Juan Iván Peña Neder, en contra del yerno del Bester Gordillo, quien toma el control. El otro dirigente en disputa, Juan Iván Peña Neder, anticipó que impugnará la decisión ante el Tribunal Electoral. Y luego, como proceso, reportaba que en tiempo de Peña Nieto, porque este movimiento ligado al PRI servía a esos intereses, remueven a Peña Neder de redes sociales progresistas, acreditan en su lugar al yerno del Bester Gordillo, impoluta, prístina, dirigente sindical, y como también este Iván Peña Neder decía: nos beneficia que se vaya el Bester, me duele que se vaya su yerno, porque ese sí es buena onda y me cae bien. El fundador de redes sociales progresistas, Juan Iván Peña Neder, se lanza contra la maestra a quien atribuye haberlo desplazado de la dirigencia de la asociación civil. El ahora amlista, ponga usted atención, eso nos pasa por recibir a todos, al que sea, como sea, sin filtros, sin normas, sin límites y sin medida, para ganar elecciones, como este que dice que él es favorable a Andrés Manuel López Obrador. Revela la participación de Ricardo Monreal en el origen de la agrupación. Ve usted toda la mezcla. Y entonces la política online nos decía en las elecciones de 2024 que el Bester Gordillo tomaba distancia con la Cuarta Transformación y se alejaba de la campaña presidencial, aunque antes había jurado lealtad y amor eterno a la Cuarta Transformación. La pugna por redes sociales progresistas entre Juan Iván Peña Neder y Fernando González, el yerno del Bester Gordillo. El proyecto frustrado de Ebrard en la interna de Morena. Todos a una. En Universal estamos orgullosos, decía, redes sociales progresistas, antes de que este Juan Iván Peña Neder, individuo de convicciones muy poco sólidas, más bien fluctuante, de convicciones fluidas, líquidas, Juan Iván Peña Neder, comisionado nacional de redes sociales progresistas, cuando adoraba y amaba el Bester Gordillo antes de aborrecerla. Aseguró que el ex líder magisterial ha contribuido en la lucha por la democracia del país. Bueno, si usted tiene a un loco, un demente, que dice que el Bester Gordillo ha contribuido con la democracia, por favor, ayúdenos a encerrarlo y ponerle una camisa de fuerza. Pero si además ese tipo está en la raíz, en la base y en la matriz de la formación de un partido llamado el Partido Republicano en México, trompista, y si además eso está favorecido por la American Society, y si además eso está presidido por dos tipos de doble nacionalidad traidores a México, y si además allí van secretarios de Estado del gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿qué me tiene usted que decir? Que tenemos un problema. Y ahí Marcelo Ebrard, y ahí Monreal, y ahí todos. Pero ¿quiénes son de los dirigentes de la American Society? Larry Rubin, de quien ustedes ya oyeron maravillas, presidente de American Society of Mexico, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica. Algo allí, cualquier cosa. Larry
Larry, así son los gringos, ¿verdad? El señor es Larry, nuestro cuate, nuestro amigo. Es el actual presidente de American Society of Mexico, junto con el embajador de los Estados Unidos de México. O sea que si esto no es una infiltración, a mí que me digan qué es. Nuestro presidente honorario. O sea, el embajador de los Estados Unidos es presidente honorario de una asociación reconocida en México, operante en México y dirigida por dos individuos de doble nacionalidad. Representa a 2 millones de estadounidenses que viven en el país. Bueno, hasta donde me quedé eran 700,000, 800,000. Ahora me estoy desayunando con que son 2 millones. Más preocupante todavía, o una mentira al uso. Empresas y ONGs. Claro. Ya el Senado y la Cámara de Diputados deberán hacer leyes como en muchos países. La maldecida Rusia, ilegalizando a todas las organizaciones no gubernamentales que están financiadas por elementos, personas físicas o morales desde el extranjero, y que se inscriban en un registro de asociaciones extranjeras que gestionan, litigan y promueven intereses extranjeros y no mexicanos. ¿Para cuándo? Eso es soberanía. Pongan atención, diputados y senadores, que viven en el país, empresas y ONGs por sus méritos, los méritos de Larry Rubin, es decir, trabajar a favor de Estados Unidos y en contra de México, fue considerado para el cargo de embajador de Estados Unidos en México en 2017. Durante los últimos 20 años, Larry ha ocupado puestos de liderazgo en empresas y organizaciones estadounidenses, formó parte de la junta directiva y es líder dentro de la Confederación, oigan ustedes, de cámaras industriales con Camín. Los empresarios mexicanos, que quedan pocos, se han dejado infiltrar también por estos intereses contrarios al interés nacional. El equivalente a la Asociación Nacional de Fabricantes de Estados Unidos, Larry Rubin, presidente de Concamín. Larry se graduó con una licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de Anáhuac, otro semillero de traidores, donde más tarde se convirtió en docente de estudiantes universitarios para lavarles el cerebro y enseñarles el manual neoliberal del entreguista perfecto. Tiene una maestría en Administración de Empresas MBA, ejecutivo de la Escuela de Graduados de Negocios Jones de la Universidad de Rice en Houston, Texas, y doble nacionalidad, mexicana y estadounidense. A quitarle la mexicana, a exigirlo ya. Y lo mismo el otro sinvergüenza, traidor, Grisha Rader, que es el country manager de una cosa que se llama Cascade Financial Technology Corp, una cobertura. No dudaría que estos fueran agentes de la CIA. Grisha Rader es egresado como ingeniero en sistemas electrónicos del Tecnológico de Monterrey. Obtuvo un MBA de la Universidad de Baylor en Texas y recibió varias certificaciones de alta dirección del IPADE, que lo mismo sirve para un barrido que para un coleado y se presta a lo que sea. Cosmopolitismo puro, de esos que educan a sus alumnos, a sus hijos y a todos, en que da lo mismo. Ser patriota es de imbéciles, claro. Cuenta con más de 20 años de experiencia en negocios internacionales, habiendo ejercido durante toda su carrera en 4 continentes, particularmente en los Estados Unidos de América y México. Es ciudadano trinacional, ya nos salió peor. 3 lealtades, ¿cuál será la más importante? De México a Estados Unidos y Alemania y habla múltiples idiomas. Pero como decía el gran filósofo Ortega y Gasset de Madariaga cuando tuvieron una disputa intelectual, y aquel Madariaga le dijo a Ortega y Gasset que él hablaba 5 idiomas, el más inteligente, Ortega y Gasset, le dijo que recuerde don José que se puede ser tonto en 5 idiomas, y este lo será en 10. El ciudadano trinacional de México, Estados Unidos y Alemania habla múltiples idiomas. Vivió en Austin por 13 años, donde fue director en una de las consultoras de defensa más grandes. Atención, director en una de las consultoras de defensa más grandes de los Estados Unidos. Intereses, el complejo militar industrial. Intereses, incluir en el Tratado de Libre Comercio el capítulo de tierras raras o de minerales estratégicos para servir a la industria armamentística de los Estados Unidos. Ha fungido como CEO, Country Manager y CFO para empresas fintech y ha brindado servicios de consultoría para corporaciones multinacionales
en modalidad de soft landing, un aterrizaje suavecito, es decir, violando todas las normas mexicanas. Además, tiene 5 años de experiencia como profesor de negocios internacionales, tanto en licenciatura como en posgrado, tanto en el MBA de la Universidad de Anáhuac como en el EGADE del Tecnológico de Monterrey. Es además presidente y fundador de la Fundación Mexicana de Tourette. Estos están trabajando para Estados Unidos y los cubrimos con la nacionalidad mexicana, que hay que retirarles. Fue portavoz del Partido Demócrata de Estados Unidos en México para los tontos que creen que hay demócratas y republicanos. Rubin es republicano y este tipo es demócrata, ¿cómo la ven? Estados Unidos no tiene partidos ni ideologías, tiene un solo interés de dominio universal. Y vivió durante 6 años representante y portavoz del Partido Demócrata de Estados Unidos en México, es miembro del Consejo de la American Society de México y analista político en múltiples medios de comunicación, tanto mexicanos como internacionales. Bien, Grisha Rader, y se anuncia en su Twitter, como Global Citizen, es decir, como ciudadano del mundo. ¿Qué lealtad le va a tener a México? Quitémosle la ciudadanía. Es un políglota que me da absolutamente lo mismo, que hable sus mismas tonterías y traiciones en muchos idiomas. Es un analista político. Dice él, es capitalista y minarquista, es decir, como Milei. Según el objetivista, libertario, el mismo rollo de Milei, del delirante, ese loco digno de un psiquiátrico, ex candidato al Congreso de los Estados Unidos, y aún así, y se saca su fotografía ambos con Ricardo Anaya, lástima que no pueda poner la foto, con ese traidor de traidores. Y bueno, ¿qué pasa? Que Grisha Rader dice en un tweet, en un ex, se muestra qué tan estúpido e infructuoso o infructuosas e inútiles se han vuelto las instituciones mexicanas. Si nosotros, y dice nosotros se incluye México, no entiende que los Estados Unidos es nuestro único y verdadero aliado y nuestro próximo vecino, con el cual, fíjense las barbaridades que dice de ninguna manera, no vamos a pasar, no vamos a dejarlos pasar ni vamos a consentir con estas mentiras y falsedades de estos miserables, con el cual compartimos vínculos familiares falso, ninguno, ni cultural, ni nada, raíces cuáles, yo no comparto una sola raíz con los yanquis, sociedad, comercio y dicen valores occidentales. Yo de los yanquis y de los anglosajones no tengo un solo valor que no los tienen y no me interesa tenerlos. Nosotros entonces merecemos, nos advierte este tipo y nos dice, entonces verdaderamente merecemos la miseria. Eso nos lo dice el tipo al que le hemos dado nacionalidad mexicana. Y esto es una respuesta a un boletín de la UNAM, y este es el señor del Partido Demócrata, claro, el otro es del Republicano. Porque algunos tontos creen que los demócratas son de izquierda y defensores de los trabajadores y de las grandes causas y antiimperialistas. América Latina puede contar con China, dice la UNAM, como socio confiable, ya que tiene prácticas y agenda que difieren de las de Estados Unidos. Pero este señor Grisha Rader, dice que de ninguna manera, que nosotros tenemos que ser siervos de los Estados Unidos, nos guste o no. Y ya, es todo. Y esto lo concluyo no solamente con el conflicto terrible que representa las acusaciones espantosas en contra de Adán Augusto López y los conflictos dentro del gobierno que se vienen, porque espérenlos ustedes. Ya bien, no es una rara avis y a todo aquel que incurra en corrupción debemos sancionar. Pero tal parece que lo que hay es más profundo que esto y puede ser que haya un conflicto interno. Ojalá no sea así, pero de cualquier manera yo cada vez veo con tristeza que los principios se van abandonando y que estamos caminando hacia el camino de la perdición, que es aquel de la traición a los principios, a la patria, a los ideales, a lo que dio origen al movimiento. El fanatismo es devastador. Si se respalda a alguien independientemente de lo que haga y de quien sea y no se juzgan sus actos,
y no se entiende que el obradorismo es la conciencia profunda de ser ciudadano y la participación en política, estamos perdidos. Termino con algo que es interesante, porque estos señores, todos ellos, Juan Iván Peña Neder y los individuos de la American Society, y desde luego el embajador de los Estados Unidos, y todos los del México republicano y ellos, habían impulsado al señor Eduardo Verástegui, que me cuesta decirle señor. Muy alabado por algunos, podemos compartir con él religión. Bueno, al menos eso dice él, que cree, yo no lo creo. Pero no compartiremos jamás ni su ánimo de traición, ni su facilismo, ni su radicalismo, ni su afección a nuestros enemigos. Eduardo Verástegui, de ser electo presidente de México, decía, y esto lo dice la publicación Enlace Judío, dice exactamente lo mismo que el delirante, el enfermo de Javier Milei. Israel y Estados Unidos serían mis mejores aliados. ¿Quieres tú un consejo? ¿Lo quiere verdaderamente? Que sea juicioso y prudente, antes muertos que gobernados por Verástegui. Y mire usted, si ya pensaba que era peligroso, ahora vea que para él Israel y Estados Unidos serían sus mejores aliados si gobernara. Y entonces aquí un tuit de Enrique Anaya en Enlace Judío, creo que lo es, ante más de un centenar de qué, de pastores evangélicos, póngase usted alerta, porque ahí está otro caballo de Troya en el evangelismo sionista de todo México, el actor Eduardo Verástegui, productor de la irruptiva película Sonido de Libertad, que denunciando el terrible e innombrable crimen del abuso de niños, oculta a los verdaderos responsables para culpar a algunos cuantos individuos menores. Y para con ello lograr que los verdaderos responsables, donde está la lista de Epstein, sigan impunes. Y actual precandidato a la presidencia como candidato independiente declaró que Israel y Estados Unidos serían sus mejores aliados, antes muertos. No haga esto. Y bueno, pongámonos alerta y entonces entendamos que es la hora del pueblo. Que si algún día entendimos que con el pueblo todo y sin el pueblo nada es, con los políticos poco y bueno. No podemos confiar en ninguno, en casi nadie, ni entregar ni firmar un cheque en blanco. Empezar a ser maduros y sensatos, conscientes y patriotas, dignos y libres. La libertad no es la sujeción ni el aplauso crítico a quien sea. Basta ya de eso. Vamos a tomar en nuestras manos el destino de nuestra patria y a construir una verdadera democracia que se escuche al pueblo, pero el pueblo debe ser consciente. Algunos piensan que en nuestros programas deben darse soluciones. Algunas tenemos, pero nuestra misión primaria es la revolución de las conciencias. Es enseñar, es despertar el espíritu nacional y es alertar a todos de lo que viene y sobre todo llamarles a la lucha, al combate y decirles que nada puede lograrse si no se es antes consciente de la realidad, plenamente consciente. No son consignas ni porras, no son lealtades particulares, es el amor a la libertad y a la patria, es la dignidad y es la imperante necesidad de sobrevivir en medio de los peligros. La victoria es posible porque el mal no triunfará al final, porque el mal se autodestruye y porque la verdad brillará, porque la verdad nos hará libres.